pasar los niños? Adelante. Ok. Bien, vaya conmigo a Efesios. Estamos ahí, hermanos, hablando acerca de esta oración exhortativa en la que la petición es por la fuerza interior. Listos, capítulo 3 de Efesios. Y leemos del verso 14, sígame con su vista ahí nuevamente. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, esas riquezas inagotables. ¿Cuál es la petición? Y véalo ahora sí, parte final del verso. El ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Esta es la oración al Padre y a la vez la exhortación a los creyentes. Ser fortalecidos en el hombre interior. Y si ya vimos que no hay límite en las riquezas de Dios para otorgar las peticiones y para obrar lo que es su voluntad en nosotros, y es su voluntad esto en nosotros, entonces tenemos la seguridad de que esta petición es contestada y ejecutada en la vida de aquel que desea realmente que esto sea parte de su vida, vivir una vida conforme al poder de Dios. Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Esta es la oración al Padre y la exhortación a los creyentes. Hermanos, la única manera de poder vivir en base a todas esas riquezas que en Cristo hemos recibido, la única manera de experimentar lo que expresa 2 Corintios 2:14 cuando dice que el Señor nos lleva siempre en triunfo ante cada lucha y guerra, solamente es por medio de un fortalecimiento de nuestro interior. Si no, es imposible. Cuando el apóstol escribe en 2 Corintios 2:14 que Él nos lleva siempre en triunfo, algunos lo leemos y decimos, qué envidia, yo quisiera que eso pasara en mi vida. Pero Pablo estaba testificando de manera real, siempre nos lleva en triunfo. ¿Y sabes a qué se refiere esta frase en triunfo? Se refiere a una procesión triunfal. Lo que hacían los ejércitos después de ir y conquistar otra nación, otro ejército y derrotarlos, regresaban a su nación y les esperaban guirnaldas, les esperaba fiesta, les esperaba un pasillo, ¿verdad?, de la gente del pueblo, recibiendo, aplaudiendo, vitoreando, porque habían regresado victoriosos de una guerra. Y dice Pablo, Él siempre nos lleva en esa procesión de triunfo. No era regresar a casa derrotado. No era regresar nuevamente y haber cometido las mismas fallas y haber caído ante los mismos enemigos. Siempre nos lleva en triunfo, dice el apóstol Pablo. Mencionaba yo el jueves en el tiempo de la enseñanza que la vida cristiana más bien parece una espiral que una escalera ascendente, en la que lamentablemente pecamos en el mismo pecado. Y como ese ciclo del libro de los jueces, en el que las consecuencias del pecado llegan y aún el juicio de Dios llegaba con el pueblo y el pueblo sufría, lloraba y clamaba a Dios y Dios le liberaba y luego ya que estaban bien volvían a pecar en lo mismo y era una manera descendente de vivir. Así se parece la vida de muchos que se llaman cristianos o que nos llamamos cristianos, pecando en lo mismo. Viniendo al Señor y decir al Señor, Señor, perdóname, y Él en su misericordia me ha perdonado todo pecado y me levanto ya como que satisfecho conmigo y pasa solamente un día, una semana y vuelvo a caer en el mismo pecado y es un ciclo interminable de una vida lastimosa. Y Pablo dice, no, por lo menos a nosotros, siempre nos lleva en triunfo. Siempre vamos venciendo los enemigos. Siempre vamos venciendo los rivales. Y siempre estamos en una vida gozosa y abundante. Una vida que siempre va en triunfo ante cada lucha y guerra. Solamente puede llevarse a cabo
cuando hay una fortaleza por medio de la obra del Espíritu en nuestro interior. ¿Y sabes por qué en nuestro interior? Porque es ahí donde está nuestro problema. El problema del hombre está en su interior. La psicología. Hablemos un poquito de psicología, por lo menos en cuanto a la llamada ciencia, psicología. La psicología es el intento de estudiar el interior de la persona en base a las manifestaciones y relaciones externas de la persona. En base a una observación se intenta determinar qué está pasando en el interior, porque psicología es llamada de alguna manera, ¿verdad?, como la medicina del alma o como el estudio del alma o como el médico del alma, y por tanto comprenden de alguna manera que el problema de la persona está en el interior. Sin embargo, aunque comprenden que el problema está en el interior, no tienen ningún recurso para poder tratarlo. No hay un recurso a la mano del hombre para tratar algo que está en el interior del mismo hombre. Ese problema que está en el interior del hombre y que aún esa pseudociencia lo afirma, ese problema se llama pecado. El pecado afecta desde el interior a la persona y por tanto condiciona y daña permanentemente la química del cuerpo, las emociones de la persona, la salud de la persona y sus relaciones externas. Pero el problema se llama pecado. El problema se llama pecado. Y ningún medio externo como la psicología, la meditación o la medicación puede solucionar el problema de raíz que radica en el interior. No es posible. ¿Me ayudan a cerrar la puerta? ¿Alguien por allí? ¿Algún osado que me ayude? Gracias, hermano. El problema, hermanos, de raíz radica en el interior de la persona. Entonces, el apóstol Pablo, al estar orando y comprender lo que nosotros entendemos también ahora a través de lo que la palabra dice, que el problema está en el interior. El Señor Jesucristo, hablando de esto, dijo, mira, no hay nada que venga del exterior del hombre que contamine al hombre. No hay nada que comas que te contamine. No hay nada que venga que te contamine. Lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro de él. Porque de dentro de su corazón, dice, salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las abominaciones. Todas estas cosas de dentro del hombre salen y contaminan al hombre. El problema está en tu interior. Platicaba ayer con alguien y decía, tú eres tu problema y yo soy mi problema. ¿Por qué? Porque está en el interior y es mi pecado. Ahora, ¿sabes? Racionalizar tu pecado no es la solución. La psicología lo que hace en un sentido es que lo aceptes, lo racionalices y digas, es verdad, hay esto en mí, y buscar a ver quién se las paga. Bueno, esto está en ti, ¿por qué? Ah, mira, tu padre fue así, tu madre hizo esto, la sociedad. Pero acéptate tal cual eres. El aceptar tu pecado, eso no es una solución. Se requiere que algo actúe en el interior para erradicar y solucionar el problema de raíz. El problema está en el interior y se llama pecado. La única persona que puede tratar con el pecado en el interior del hombre y entonces fortalecerle internamente es el Espíritu Santo. Dice el versículo 16, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria. Nota, el ser fortalecidos, ¿cómo y con qué? Con poder por su Espíritu en el hombre interior. El único que puede fortalecerte se llama, y es una persona, Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo el que en primer lugar hace que el pecador comprenda cuál es su verdadero problema y en quién se encuentra la solución. Cuando Cristo está hablando de la venida del Espíritu Santo a actuar y morar a partir de que Él se fuera, en Juan capítulo 16, 8 al 11, dice lo siguiente: y cuando Él venga, hablando del Espíritu, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado. Ahora, esto no quiere decir
que toda la humanidad que habita el globo terráqueo será convencida de su pecado. No. Quiere decir que esa será la labor del Espíritu Santo en el mundo. Y aquellos que queden convencidos de su pecado, esos van a tener esperanza. Porque es necesario, en primer lugar, reconocer la verdad eterna, que Dios es santo y que todo hombre es pecador. Y que por tanto no tiene entrada con un Dios santo. Y esa es la labor del Espíritu Santo. En primer lugar, hacer a la persona convicta de una idea. Tienes que entender algo. Eres un pecador. Y cuando la persona entiende realmente lo que eso implica y que el interior de la persona es donde está el problema, que es su propio pecado, entonces hay esperanza. Cristo dijo al estar en la tierra, no vine a llamar o a sanar a sanos, sino enfermos. El médico no viene a sanar a los que no tienen problema, sino a los que lo tienen. Ahora, ¿quiere decir por esto que había quienes no tenían problema? No, quiere decir por esto que hay quienes no quieren reconocer su problema. Y no quieren darse cuenta que merecen el infierno por la eternidad, porque Dios, que es santo, no puede convivir con el pecado. Y por tanto Él determinó una condena. Él dijo desde el principio, si desobedeces, ciertamente morirás. Y esto implica separación de la vida que es Dios. Esa relación fue rota, recuerda. Solo por Cristo soy reconciliado a una relación nueva, con el Padre. Lo primero que Él hace, según Juan 16:8, es convencer al mundo de pecado. Después, convencer al mundo de justicia. Y esto implica que la persona puede reconocer o debe reconocer que necesita la justicia de otro porque por sí mismo no es justo. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Inútiles de qué? Del propósito para el que fueron creados, que es servir a un Dios justo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Espíritu convence a la persona, yo requiero justicia que no está en mí. Y en tercer lugar, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Condenado. Para ser salvo, requieres decir algo y reconocer algo. Soy condenado. En esto me estremezco, porque hay muchos que nunca se sintieron condenados, pero creen que disfrutan de la salvación por gracia. Pero nunca se sintieron y reconocieron que son condenados al infierno. Este es un problema. ¿Por qué? Porque la obra completa del Espíritu dice, te convence de que eres pecador. He hablado con muchas personas que dicen, sí, yo sé que soy pecador. Sí, la otra vez le hice una cara a mi esposa, pero estoy tratando de hacer cosas buenas. No. Convencer de pecado es hacerte entender profundamente que tú eres ofensor ante Dios de manera absoluta. Que requieres la justicia porque no eres justo y que mereces el infierno. ¿Realmente tú has entendido que merecías el infierno? Entonces el Espíritu te convenció. Y sabes, analiza esto a la luz de tu vida práctica. ¿Cuándo, hazte esta pregunta, cuándo fue el momento en que entendí que realmente merecía el infierno y eso me atemorizó y me hizo buscar la ayuda de Cristo? ¿Cuándo? Y sabes, ahí te vas a dar cuenta. ¿Cuándo es que viniste a Cristo realmente? Si es que viniste. Ese será el punto de tu salvación. Ahora, tomando ese puntito, considera si tus obras son antes o después de la salvación, porque eso es importante. Si tu bautismo fue antes de la salvación, porque eso es importante. ¿Sabes? Muchos hemos llegado al punto de decir, no, es que fue hasta mucho tiempo después que yo entendí que merecía el infierno, que yo era condenado al infierno, yo tuve necesidad y temor y vine al Señor para pedirle perdón. Hermano,
eres hermano y has creído en Cristo, pero fue a partir de ahí que realmente vino la redención a tu vida. Y si alguien aquí me dice, bueno, pues yo ni siquiera siento que vaya al infierno, el infierno, que el Espíritu haga la obra en ti. Eso hace falta. Porque cuando Él te convenza, te dejará en una cárcel de tus pensamientos, la cual te hará clamar a Dios y decirle, Señor, sálvame. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es invocar? Gritar y clamar, y no audiblemente, pero mi alma grita y clama, yo necesito tu ayuda porque estoy condenado. Esa es convicción. Esa es convicción. Y esto no tiene que ver, hermanos, con la pasión o con el carácter de cada uno. No hay unos que somos más gritones, otros que somos más serios, pero cuando tu corazón queda convencido por el Espíritu, dices, requiero ayuda, y vienes a Cristo y comienza allí una vida nueva y una salvación genuina. Bien, entonces, la única persona que puede tratar con el problema que es el pecado interior, con el hombre interior, es el Espíritu Santo. Y en primer lugar te convence de estas tres cosas: de pecado, de la necesidad de justicia y de que estás condenado de juicio. Y entonces es el Espíritu Santo que puede regenerar el interior de la persona cuando esa persona, al entender su condición, pone su fe en Cristo. Tito capítulo 3, versículo 5, por favor. Una vez que Él lleva a cabo esto, verso 5, Él nos salvó. Quiere decir que estábamos condenados y en riesgo de muerte, y Él nos salvó. Cuando ya sucedió esto, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la obra de justicia que ¿quién hizo? Cristo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Recuerdas esa abundante, grande, ilimitada misericordia? Sino conforme a su misericordia. Me decía un joven que nos estaba ayudando en descargar allí en el trabajo, y este joven está en un centro de rehabilitación, y me decía, déjeme recordar, ok, estábamos acomodando, y le digo, ok, tienes que hacer que esto quepa allí. Y dice, pues sí cabe, si yo voy a caber en el infierno. Así me lo dijo, ¿no? Y le digo, ¿y sabes que hay una solución para eso? Me dijo lo siguiente, no, yo he hecho muchas maldades que no creo que haya oportunidad. No, le dije yo, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque Él es abundante en misericordia. Solo tienes que buscar y conocer qué es lo que Él demanda de ti, pero Él no tiene límites para perdonar. No nos salvó por buenas obras, nos salva por su gran misericordia. Pero luego dice el mismo texto, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo purifica lo que no puede ser purificado por otro medio. La psicología no puede entrar ahí. La medicina no puede entrar ahí. La consejería no puede entrar ahí. La amistad no puede entrar ahí. Es el Espíritu el que entra, lava el pecado, transforma el corazón y renueva el entendimiento. El lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es Él el que tiene que actuar internamente. Entonces vienen transformaciones reales porque vienen desde el interior en la persona. Por eso es que hemos dicho tantas veces, cambia tu motivación, cambian tus pensamientos y tus anhelos. Sigues siendo pecador, pero hay una obra que comienza desde el interior y es por el Espíritu Santo. Y es a partir de allí, cuando el mismo Espíritu Santo de Dios es quien lleva a cabo la obra de fortalecimiento. Por aquella por la que oraba el apóstol Pablo, oro que Él les fortalezca por medio de sus riquezas en gloria, por el Espíritu Santo en tu hombre interior. Para crecer y cada vez más ser fuertes, Él es el único que puede hacer esta obra de fortalecimiento. Lean Hechos 1:8, por favor, un texto
conocido, repetido muchas veces. ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo y su obra en el creyente? Por favor, Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Listos, hermanos? Fuerte. ¿Qué dice? Si vamos en orden, dice que cuando recibes el Espíritu Santo, primer paso. ¿Y cuándo se recibe el Espíritu Santo según Efesios 1:13? Habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Solo cuando tú has oído y creído el Evangelio que habla tu condición y tu necesidad de Cristo y has venido a Él. Bien, dice entonces que cuando Él ha entrado, ¿verdad? Ha venido al creyente, dice, recibiréis poder. Palabra dunamis, de donde viene dinámico o donde viene dinamita. Todo el poder de Dios para que haya transformación desde el hombre interior en esas personas. Pregunta, aquel que con solo su voz hizo que todas las cosas fueran creadas en 6 días. No, yo no soy ¿cómo sería? Evolución teísta. No, yo creo que lo hizo en 6 días. Yo creo que de manera inmediata Él hizo que todo madurara de manera espontánea, no espontánea, sino a la voz de su palabra. Ese mismo poder obrando en el interior de una persona. Cuando visualizamos un poquito eso, decimos, ¿y por qué estamos como estamos? ¿Y por qué seguimos siendo lo que seguimos siendo? Dice Pablo, yo por eso doblo mis rodillas y ruego que esto sea, pero tú tienes que hacerlo también. Tienes que anhelar que esto sea en tu vida. Porque entonces cuando recibas ese poder, cuando ha venido el Espíritu, ya está allí ese poder. Dice, me serás testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Sabes cuál es el punto de todo esto? Lo veíamos en el discipulado ayer. Esa fortaleza es para transformar la vida de la persona y entonces predicar el Evangelio. No puedes predicar un Evangelio efectivo si la transformación no es en tu vida. Porque lo que fortalece la predicación son vidas transformadas. Si tú eres luz por lo que eres, no por lo que dices. Eres luz por cómo vives, no por lo que piensas. Necesitas una vida transformada y tendrás una predicación poderosa. Un evangelio que alcanzará a otros porque ven el respaldo de tu vida cambiada. Y es lo que yo mencionaba a una hermana ayer, ¿verdad? Le decía, esta creo es la predicación del evangelio más efectiva. Sí, está muy bien, quieres salir y queremos salir a predicar a gente que no nos conoce y hay que hacerlo, no digo que no hay que hacerlo, pero vamos a salir, pero no me conoce y yo le hablo de Cristo y le hablo de Dios y no sabe mi testimonio. Pero ¿por qué te callas con los de tu trabajo? ¿Pero por qué te callas con tu familia? Porque quizás sabes que tu testimonio no respalda tus palabras. Pero si el Espíritu Santo transforma desde el interior tu ser, entonces tu testimonio avala lo que dices. Y la mejor predicación del Evangelio es la que se lleva a cabo en los entornos en los que el Señor comúnmente nos ha colocado. Es ahí donde es efectiva. Porque es necesario un testimonio para predicar. Y por favor, no te confundas, no vayas a pensar, pues déjeme cambiar y no le voy a hablar a nadie. De todos modos estás pecando, porque el Señor dijo, ve y predica el Evangelio a toda criatura. ¿Eso qué implica? Que necesito ser cambiado desde mi interior para llevar a cabo lo que Él me está llamando a hacer. Vivimos en un conflicto en el interior. Yo no estoy argumentando aquí que todos los que hemos creído ya somos perfectos. Al contrario, que diariamente hay una lucha. ¿Qué dice Gálatas 5:17, por favor? Acompáñame. Gálatas 5:17. La oración por la fuerza interior. Gálatas 5:17, nota por favor. ¿Listos? Ustedes, hermanos, lean fuerte este texto. Adelante, ¿qué dice?
¿Qué está pasando con esta lucha? El Señor le quiso así, así lo planeó. Planeó que daría el Espíritu Santo a los que creyeran en Él y entraría y haría una transformación que sería evidente. Pero dejó ahí mismo viviendo algo que llama carne. ¿Qué es carne? Nuevamente, mi problema, mi pecado en mi interior. Y entonces, ahora la vida de un cristiano tiene dos naturalezas. El espíritu que mora en él y lo quiere motivar a hacer lo correcto, y la carne que siempre ha vivido conmigo y que quiere hacer lo que le place. Y comienza una lucha permanente. Y dice el texto, una indicación y orden a los creyentes. Oigan, escuchen, anden por el espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Me gusta más esta traducción. Porque en la Reina Valera, cuando dice, digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis, implica como que, ok, dale al Espíritu y no le des allá. Pero lo que está diciendo en realidad es que cuando tú y yo realmente andamos guiados, capacitados por el Espíritu, automáticamente ya no voy a proveer para la parte pecaminosa mía. Yo estoy aquí y ya no doy acá. Pero si yo estoy acá, ya no doy acá. Dice, anda por el Espíritu, que Él te controle, te capacite, te dé poder, y entonces dejarás y menguará la vida pecaminosa que estás llevando en ti. ¿Un creyente puede pecar en cualquier cosa? Sí, y no lo olvides, en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero un creyente obediente, no. Un creyente obediente es capacitado. Y entonces deja de vivir de este lado del mundo, por decirlo así, de mi propio pecado. Un creyente obediente, no por el poder del Espíritu, dicho de otra manera, puede vencer esa lucha diaria contra su naturaleza interna de pecado. El deseo de la carne es contra el Espíritu. El del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Hay una lucha real y la victoria, ese conflicto se encuentra en el poder que el Espíritu otorga en el interior. Pablo lo dice de esta manera también en Romanos. Nota capítulo 8, versículo 5. Leo, présteme atención a la lectura. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Y sabes? Podríamos decir a este punto, tú decides. Si tú determinas seguir guiándote, como dicen las películas de Disney, ¿verdad? Por lo que diga tu corazón, acuérdate de una cosa, que tu corazón es engañoso y pecaminoso más que todas las cosas, dice en Jeremías, si no me equivoco. Es perverso, dice Jeremías. Síguete guiando por tu corazón y lo único que va a pasar es que tú vas a andar viviendo en las cosas de la carne. No es de mucha ciencia, pero es algo real, lo cual padecemos absolutamente todos. 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme a la manera del Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Porque dice, sigo leyendo, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Cuáles son tus deseos, planes, motivaciones de tu vida? ¿Glorificar a Dios, servir al Señor? ¿O tienes tus propios planes y agenda? Es muy fácil. ¿En qué estás poniendo tu mente? ¿Quién está guiando este auto, por decirlo así, verdad? ¿Quién lo está conduciendo? Pero entonces viene la solución. Versículo 8, del capítulo 8, versículo 8 y 9. Y los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Es decir, no podemos hacer aquello que agrada al Señor. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene definitivamente el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Recuerdas? Su padre es el diablo.
Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. ¿Cuál es el punto aquí? El espíritu mora en ti. Tú tienes que permitir que el espíritu te fortalezca y conduzca. Tienes que hacerlo. Pablo doblaba sus rodillas y decía, Señor, que tu espíritu les capacite y les fortalezca en el hombre interior, que es donde se lleva a cabo la guerra. Dice John MacArthur al respecto, el cristiano obediente, el cristiano efectivo y el cristiano productivo, que es el mismo cristiano, debe ser consciente del Espíritu, lleno del Espíritu y controlado por el Espíritu. Lean ustedes Gálatas 5:16, por favor, hermanos. Regresen allá. Lo leímos el 17. Gálatas 5:17 es donde dice el deseo de la carne es contra el espíritu. Pero ¿cuál es la instrucción nuevamente? Verso 16, ¿qué dice? El creyente es responsable de que se mantenga a sí mismo andando en el espíritu. Bien, esto no es, hermanos, una oración especial, ojos en blanco, como luego digo, ¿verdad? Y comenzar a levitar y temblar y ya estoy en el espíritu. No. ¿Qué es andar en el espíritu? El creyente es responsable de que se mantenga a sí mismo alimentado con la palabra de Dios. Es tu responsabilidad. Mira, anótalo así, es muy sencillo. Cuando te falta la palabra de Dios constantemente en tu vida, estás andando más en los caminos de tu carnalidad. Es una ecuación muy sencilla. Es muy sencilla, porque el Espíritu lo que toma y usa como herramienta para cambiarte en el interior es el entendimiento de su palabra. No, mira, no vale que ores. Le digas, Señor, cámbiame, transfórmame, pero no tengo la palabra en mí, no la escucho, no la leo. No importa qué tan fervorosa hagas tu oración, no estás dejando que el Espíritu te fortalezca porque requieres la palabra de Dios. Tienes que estarte alimentando con la palabra de Dios. En segundo lugar, tienes que buscar la voluntad del Espíritu en cada decisión del día a día. Vas a decidir algo. ¿Realmente oras? No para que se cumpla tu voluntad, sino para decirle, Señor, ayúdame a entender en esto qué es lo que a ti agrada. El problema es que muchas veces tenemos que tomar decisiones diariamente y tenemos temores y nos arrodillamos y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdame a entenderlo. Son palabras y nos levantamos y ya sé lo que voy a hacer. Qué rápido es Dios. O sea, Dios es rápido, pero lo que quiero decir es que tú ya tenías diseñado lo que quieres hacer. Tú ya tenías una mente, solamente querías que alguien se pasara a tu lado y te favoreciera con su apoyo. Pero realmente buscar que el Espíritu te conduzca es buscar cuál es la voluntad del Espíritu en esta decisión. ¿Y sabes qué vas a usar? Las Escrituras. Si algo de lo que tienes que decidir va en contra de los principios y la santidad y verdad de Dios, aunque tú te convenzas de lo contrario, estás haciendo tu voluntad y no la de Dios. Es que así se hacen las cosas. Tengo que hacerlo así porque si no, no funciona. No te engañes. No te engañes. Tú sabes lo que es verdad. ¿Quieres ser guiado y capacitado por el Espíritu? Está cada día seguro de que es el Espíritu el que te guía a esa decisión por su voluntad que está en la palabra. Y así entonces estar seguro, cuando esto pasa, te alimentas de la palabra, buscas su voluntad cada día, así estás seguro de que el Espíritu fortalecerá tu hombre interior. En la medida en que somos nutridos en la palabra y buscamos con intencionalidad obedecerla, en esa medida el pecado disminuirá en nosotros por el poder del Espíritu en nosotros, hermanos. La fortaleza interior obrada por el Espíritu es lo primordial. Y lo que suceda en el hombre exterior tendrá cada vez menos relevancia. Ve conmigo cómo dice Pablo en 2 Corintios 4, por favor. 2 Corintios 4. ¿Sabes? El apóstol se preocupaba por la salud de los creyentes.
En una ocasión, ¿verdad? Hablando de uno de sus colaboradores, dice que lo dejó enfermo en un lugar. Esto nos ayuda también a entender que él ya no tenía ese poder de sanidad, o que por lo menos no era para usarlo de manera indeterminada. Dice, lo dejé enfermo, y vemos al principio de su ministerio que levantaba muertos y sanaba enfermos. Y uno diría, qué malvado Pablo, ¿verdad? ¿Por qué lo dejó enfermo si sigue teniendo el poder de sanidad? Eso nos muestra que no era así. Ahora, dice que lo dejó enfermo y él estaba preocupado y angustiado, y que cuando el Señor lo levantó de su enfermedad, dice, fue para nuestro gozo. Él nos bendijo porque sabía que nos iba a doler mucho, por decirlo de alguna forma. Él se preocupaba por la salud, él se preocupaba por las necesidades económicas. Dice el apóstol Pablo que él trabajaba con esmero para proveerle a sus compañeros de trabajo. Él fabricaba tiendas, esas habitaciones como una tienda de campaña de piel. Él sabía trazarlas, cortarlas, remendarlas y hacerlas literalmente. Y todo lo hacía, dice, con afán y fatiga para proveerles a ellos. Él no buscaba su beneficio, sino los que estaban con él. Le preocupaba las necesidades económicas de los que le acompañaban. Le preocupaba su salud física. Pero cuando eres fortalecido en el hombre interior, el exterior tendrá cada vez menos relevancia. Mira lo que dice ahora sí, capítulo 4, versículo 8. Estamos afligidos en todo, pero no desesperados. Pero no agobiados, perdón. Perplejos. Has llegado al punto de decir, ¿y ahora qué hacemos? Pero no desesperados. Perseguidos, y tenía que correr, pero no abandonados. Derribados, porque hubo momentos en los cuales sus enemigos lograron su cometido, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Sabes qué es esto? Los sufrimientos, aflicciones, enfermedades, padecimientos de Cristo antes de morir en la cruz. No, por cierto, hermanos, no hay una promesa de bienestar en salud y física eterna. Dice, llevamos a todas partes la muerte de Jesús. No era la predicación, era que a ellos los querían matar como a Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Aquí está la explicación. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Ahora, nota lo que dice el 16, un poquito más adelante. Por tanto, no desfallecemos. En medio de toda esa angustia física externa, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, y decaía por los golpes, decaía por las prisiones. El apóstol Pablo dice en algunos que al llegar a una ciudad no visitaba la sinagoga primero. ¿Sabes qué visitaba primero? Dice la historia cristiana, la cárcel, para ver dónde iba a ir a dar. Ahora, dice, por todas estas causas él era jorobado. Estar en el cepo, hermanos, era un palo ahí. Amarraban sus pies y amarraban sus muñecas, amarraban sus muñecas al mismo tronco, y la espalda estaba constantemente así, quedaban flotando las piernas, y era la forma más cansada de estar, y no te podías mover. Cuando él dejaba la cárcel, él era jorobado. Él estaba feo y su cuerpo externo era un caos. Era ciego. Tenía necesidad de secretarios para escribir las cartas. Si tú lo veías entrar, ¿este qué trae? ¿Verdad? Vamos a atacarlo y sacarlo, porque quién sabe por su aspecto exterior. Pero fíjate lo que dice. Aunque nuestro hombre exterior, dice, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Porque era fortalecido con poder en el hombre interior. Y en estos 4 minutos, que no los tiene que contar, pero en estos 4 minutos que estamos por terminar, quiero que veas los resultados de recibir esa fortaleza. Regresa a Efesios, voy a ser corto en esto, pero nota por favor. Los resultados de recibir esta fortaleza, verso 17. Ok, cuando eres fortalecido por su espíritu en el hombre interior,
te capacita y luchas contra tu carne, y esto es un ejercicio constante que se tiene que llevar diariamente. Verso 17, entonces, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Primera resultado de recibir esta fortaleza, cuando dice que Cristo habite por la fe en sus corazones, esto no se refiere al momento de la salvación, que decimos que al creer vino Cristo a morar en mí. Esto no se refiere a que Cristo prometió no dejarnos huérfanos o venir a morar en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Eso Él lo hace, Él está con nosotros en todo momento. La palabra habitar se traduce literalmente sentirse como en su casa. Cuando eres fortalecido en el hombre interior, entonces el resultado es que habite Cristo como en su casa, en tu corazón. ¿Sabes? Jesucristo no puede sentirse como en casa, en tu corazón ni en el mío, hasta que no seamos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Porque ¿sabes qué? Mediante más soy fortalecido en el hombre interior. ¿Sabes quién es el principal enemigo de Dios allí en esta vida interna? Yo mismo. Yo mismo que me siento en el trono de mi voluntad. Yo mismo que me siento en el trono de mis decisiones. Yo mismo que me siento y digo qué voy a hacer y voy a planear mi vida. Y llega el Señor, por decirlo de alguna manera, y habita en mí. Y Él entonces se queda con las manos cruzadas y dice, adelante. Tú decides. Él no se siente como en casa. ¿Qué sería sentirse como en casa? Sería que Él llega y Él dice qué se hace. Y en su casa le obedece. Solo cuando eres fortalecido en el hombre interior, el yo va menguando y Él va reinando cada vez más y se comienza a sentir como en casa. Dice Pablo, cuando Él te fortalezca, lo que sucederá es que Cristo habitará. Parece que hay alguien más en casa que se mantiene en hostilidad con Cristo, y ese es mi yo. Porque el trono de mi corazón sigue habitado por alguien y ese soy yo. Y yo decido qué hago. ¿Sabes? Solo cuando la palabra de Cristo y su Espíritu toman terreno en mi corazón, Cristo habita como en casa en mi corazón. Cuando somos fortalecidos en el hombre interior, Cristo habita como en su casa. Segunda cosa, podemos estar cimentados y arraigados en amor. Juan capítulo 13, 34 dice, amaos los unos a los otros. Como yo os he amado, así os mando, que os améis unos a otros. Solamente al ser fortalecidos por en el hombre interior, el amor que somos llamados a practicar comienza a ser la esfera permanente en la que nos desenvolvemos. ¿Sabes por qué te cuesta trabajo amar a alguien? Porque sigues sentado en el trono de tu corazón. Porque requieres el poder interior del Espíritu Santo para que tú mengues y Cristo gobierne. Porque esto sucederá en que estarás arraigado, tiene la idea de las plantas enraizadas, y cimentado, algo firme donde se edifica algo, y esa firmeza y ese arraigo se llama amor. Por eso podrás amar a tus enemigos. Es un amor firme y enraizado, que es el cimiento de nuestras acciones como creyentes. Y al ser fortalecidos con el poder de Dios en el hombre interior, comprenderemos de manera mejor las dimensiones del amor de Cristo por mí. Quiero que notes para terminar, versículo 17, leo 18 y 19. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos que experimentan este amor de Cristo en sus corazones, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Comprender realmente, hermanos, el amor de Cristo por mí. Esto es indispensable para mi forma de vivir y amar a los demás. Solo de esta forma, y debo terminar, es que voy a experimentar toda la plenitud de Dios en mi vida. Mira versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Cuando esto pasa, dice, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Solo en Cristo Dios habitó en toda su plenitud, nos dice Colosenses capítulo 2, verso 9.
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros no, somos pecadores, pero como está Cristo en nosotros, nosotros también experimentamos un control absoluto de Dios y su voluntad a cada paso de nuestro andar. Y entonces esto conduce a Pablo a finalizar esta oración con esta alabanza a Dios. Yo doblo mis rodillas y oro por ello. Tengo dudas de que va a suceder. Mira lo que dice el 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nos quedamos limitados. Según el poder que obra en nosotros, Él lo hará mucho más grande de lo que nos imaginamos, si realmente lo deseamos y lo buscamos. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es que Cristo, Dios el Padre, son glorificados en la iglesia? Cuando somos transformados en el hombre interior, esa vida y esa iglesia glorifica a Dios por la eternidad. Porque ahí se refleja el poder incalculable, el amor incalculable de Cristo. Necesitamos fuerza interior. Y no es un foie, y no es una meditación, sino una búsqueda diligente de que el Espíritu Santo gobierne y capacite y fortalezca donde está el problema, mi hombre interior. Tienes que ser consciente de la dirección, capacitación y llenura del Espíritu Santo, y es tu responsabilidad. Y Pablo oró por nosotros, pero debemos orar por nosotros mismos. Habita el Espíritu dentro de ti, entonces tienes la capacidad de hacer cualquier cosa que Él te demanda. Pero si no está pasando es porque tú estás ignorando esta verdad y no la estás buscando con diligencia. No está el Espíritu Santo en ti. Ven a Cristo arrepentido y Él hará una transformación desde el interior que se reflejará en el exterior y por la eternidad. Gracias a Dios, porque Él nos ha dado todos los recursos y los medios para experimentar esos maravillosos recursos en nuestra vida diaria, que seamos transformados. Vamos a orar. Señor, obra en tu iglesia. Reconocemos que caemos en las mismas cosas y se convierte en un círculo vicioso en nuestra vida. Reconocemos que pocas veces y raras veces podemos decir que siempre estamos de triunfo en triunfo. Pero esto no es porque te falten recursos, poder o voluntad, sino porque nos falta comprender y voluntad para buscar esta dirección diariamente y capacitación diariamente. Decía un hermano al orar, que no salgamos como entramos, porque Señor, si eso pasa así hoy otra vez, habrá sido en vano. Habrá sido en vano el tiempo que hemos pasado aquí, Señor. Pero que hoy tengamos la determinación y el anhelo de ser transformados y diariamente buscar ser transformados y capacitados por tu poder en nuestro hombre interior. Es ahí donde radica el problema y es ahí donde se lleva a cabo la solución. Que tu Espíritu trabaje en cada uno de nosotros. Te alabamos. Solo en ti, Señor, hay restauración, hay transformación, hay libertad, hay vida eterna y hay vida abundante en el aquí y en el ahora. Te alabamos y que tu iglesia te glorifique con estos cambios por la eternidad. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Vamos a cantar.